Este vídeo está consagrado a aquellas patologías que no siguen las 8 reglas de diagnóstico. Y, dado el caso, ¿en qué podemos pensar? En primer lugar, que se trate de una alteración mecánica. Por ejemplo, una hernia discal, una cicatriz, una alteración dentaria o un bloqueo osteopático son causas orgánicas que provocan un tipo de bloqueo que no es energético y, por tanto, que no tiene por qué seguir la clínica las 8 reglas de diagnóstico energéticas. La segunda posibilidad de que una patología no siga las 8 reglas de diagnóstico es que se trate de la penetración de una energía perversa, ya sea viento, frío, calor, humedad o sequedad. Y en este caso, normalmente la patología se modifica con los factores climáticos correspondientes. Y justamente el caso clínico que va a ser publicado esta misma semana en la lista de reproducción de Punto Único sobre Elian ilustra este tipo de situación. La tercera posibilidad son aquellas patologías que sí que siguen las 8 reglas de diagnóstico, pero que dicha sintomatología esté enmascarada bien por una agresión externa aguda, habitualmente aguda, o cuyos mecanismos están intrincados porque los síntomas se superponen. Por ejemplo, una plenitud de yang tiende a generar un estancamiento de yin. Entonces aquí os encontráis los síntomas mezclados y mixtos. En la práctica cotidiana este supuesto se da con bastante frecuencia. Y como no es muy fácil tampoco de protocolizarlo, lo que haré será que en los casos clínicos que surja, incluso en aquellos casos clínicos en los que hablemos de un tratamiento que acaba en punto único, pero que se hacen disquisiciones antes de llegar a él, os lo encontraréis. Muy especialmente en los casos de Paul Kuder, que los explica muy detalladamente, nos lo iremos encontrando y entonces aprovecharé para comentarlo. La cuarta posibilidad es que el origen del dolor en realidad sea distante, que se halle más arriba de donde encuentras la clínica. Por ejemplo, podéis tener una gonalgia cuyo origen en realidad sea una alteración de la cadera. Si miráis, por ejemplo, las indicaciones clínicas de vesícula biliar 29, que es un punto de paso de la energía en la barrera físico, pero también simbólico, veréis que tiene como indicación clínica también gonalgia. Y de hecho, acabo de leer un caso clínico de François Rouen, muy antiguo, en el cual el origen de la gonalgia resuena sobre vesícula biliar 29, en una persona inmadura cuyo chiago no se había desarrollado bien. Tampoco tiene por qué seguir las 8 reglas cuando la patología de delante tiene su origen atrás, en la espalda, o viceversa, cuando hay, por ejemplo, una lumbalgia de origen abdominal. En ese caso, la clínica que te encuentres no seguirá las 8 reglas. O cuando hay una alteración entre el exterior y el interior. Esta eventualidad no es infrecuente y dedicaremos el próximo vídeo de esta lista de reproducción justamente a tratar este tema con ejemplos clínicos. La quinta posibilidad de una patología que no siga las 8 reglas es que se trate de la alteración de un Chiching-Pamai, de un meridiano extraordinario. En este caso, la patología no tiene por qué responder a las 8 reglas porque no es ningún problema compartimental. Os recuerdo que los extraordinarios han sido ampliamente explicados en toda una lista de reproducción. La sexta posibilidad de que una patología no siga las 8 reglas de diagnóstico, pues wow, todo un vídeo que hicimos con fenómenos que resuenan sobre un Jing Zeng, un meridiano principal. Todas las alteraciones que están explicadas en aquel vídeo no tienen por qué seguir las 8 reglas de diagnóstico. Está resonando en la cuerda con los síntomas de un meridiano algo que sucede en otra parte o que le sucede al propio meridiano que en realidad no sabemos qué es una buena pregunta, qué es una alteración primitiva de un meridiano, pero todo aquel vídeo no tiene por qué seguir las 8 reglas de diagnóstico. Y por tanto, por ejemplo, todas las patologías que afectan a los Wuxing, a los que ya os he dicho que dedicaré un vídeo,
o a los Wuyun, que dedicaré otro vídeo en esta lista de reproducción, formarían parte, por ejemplo, de el no seguir las 8 reglas de diagnóstico. Y muy pronto tendréis un caso clínico en la lista de reproducción de El punto único de Adrià, que obedece a los Wuyun y que por tanto no sigue las 8 reglas de diagnóstico. Y lo que voy a intentar entre las distintas listas de reproducción a partir de ahora es que os sea relativamente fácil identificar los ejemplos, porque por ejemplo en el caso de Adrià os pondré al lado Wuyun, igual que en el caso de Lian de antes os pondré energía perversa, o en otro caso del que hablaré más adelante de Florence os pondré olvida el síntoma. Es decir, que cuando accedáis al canal intentaré que de una forma visual, por ejemplo en la lista de reproducción esta de itinerario diagnóstico, tengáis con un fondo verde todos aquellos casos que sí siguen las 8 reglas de diagnóstico, con fondo rojo, como si fuera un semáforo, todos aquellos vídeos en los que se hable de patologías específicas, pero cuyo denominador común sea que no siguen las 8 reglas de diagnóstico. Mirad si es importante que nos ubiquemos dónde estamos en el conjunto de la mirada global del paciente. Y en los casos clínicos de punto único, a partir de ahora os pondré también qué tipo de situación ejemplifican al margen del motivo de consulta. Disculpadme el excurso, pero es que no sabía dónde explicaros esto para que veáis que si entráis en el canal estoy intentando que haya mucho orden, que sea bastante intuitivo, porque a medida que ha ido pasando el tiempo me percato de que lo que quiero hacer es daros una formación avanzada, básica, pero avanzada. Y por cierto que comenté al doctor Jean-Marc Espy que estaba haciendo esta labor de diagnóstico explicándola, y también al editor actual de la revista francesa de acupuntura, a Cyril Reynal-Benoit, y los dos me dijeron que era muy interesante. Y Cyril me dijo, además, es muy preciso lo que estás explicando. Y esto viene de miembros que saben mucho de la escuela de la que yo he ido aprendiendo. Pero como os he dicho en alguna ocasión, todo esto no está escrito, no está explicado, no está protocolizado. Y yo creo que si logro culminar lo esencial de este trabajo, tendremos una base muy sólida bajo la cual poder analizar a un paciente, desde lo más básico y conocido que empieza en anamnesis, hasta casos, como veréis al final del vídeo, de Espy, que son totalmente fuera de norma. Y acabo con el rollo, esta mirada global me parece muy importante, porque si no, las diferentes escuelas de acupuntura se especializan en diferentes miradas o abordajes que me parecen muy lícitos, pero yo echo de menos a veces una mirada que contemple la totalidad de posibilidades diagnósticas y abordajes, y no que estemos distorsionados ante un paciente por lo que acostumbramos a hacer o lo que acostumbramos a mirar. Es decir, a mí me interesa muchísimo el tratamiento con un punto único, me parece apasionante, pero no a costa de saltarme la mirada global de un paciente que en la mayor parte de los pacientes es justamente la que me llevará al punto. Pero de alguna forma, una vez delimitado todo el campo de juego, que sepas exactamente si estás en defensa, si estás en el medio campo, si estás en ataque, si habláramos el lenguaje futbolístico. Es decir, saber dónde estás, que es lo que os planteaba en el vídeo de presentación de esta lista de reproducción. Bien, finalizado mi excurso, continuemos. ¿Y qué más nos queda? Algunas cosas más remotas, pero que pueden ser la alteración de un Qi-Heng Zifu, una víscera curiosa. La octava posibilidad de una patología que no siga las 8 reglas sería la alteración de uno de los 4 mares. Los 4 mares han sido explicados en uno de los vídeos de Zambullidas en fisiología. Y aunque la alteración de las vísceras curiosas o incluso la alteración de los 4 mares, yo diría que en la práctica clínica son menos frecuentes de ver, cuando revisándolos, como estoy haciendo, surjan casos clínicos que hagan alusión a ellos, en la lista, aunque sea de punto único, pondré al lado dicha referencia para que los podáis identificar. La novena posibilidad de que una patología no obedezca a las 8 reglas de diagnóstico es una patología en una zona del cuerpo que tenga un origen simbólico, que se exprese en aquella parte del cuerpo por un simbolismo.
Y cuando hablamos de una expresión simbólica, me refiero, por ejemplo, a una zona del cuerpo que tenga un significado simbólico, a las lecturas simbólicas de las alteraciones en distintas partes del cuerpo. Trataré de dedicarle un vídeo muy pronto. O también alguna regla simbólica que se aplique a alguna parte del cuerpo. De este segundo caso tengo un ejemplo clínico muy claro, que de hecho es la traducción de un caso clínico que me publicaron en la revista francesa de acupuntura. Y suficientemente bien explicado en mi página web, en el apartado dedicado a profesionales, que se titula Un hombre entre cielo y tierra, y que hace referencia a un paciente cuyo motivo de consulta era una apnea del sueño. La última posibilidad, para mí de momento el último, no se me ocurre nada más, hasta la fecha, lo que nos explicó Jean-Marc Espí en un seminario que vino a hacer a Barcelona, cuyo título era Olvida el síntoma, en el cual explicaba varios casos clínicos de pacientes que tenían clínicas rarísimas y que al final se olvidaba de pensar cuáles eran las causas razonables porque no las encontraba y las acababa tratando con el punto que le parecía que expresaba el conflicto del sujeto, independientemente del síntoma con el que se presentara a la consulta. Me parece una idea fantástica, pero me parece muy importante que la guardemos como última opción. Respecto a Olvida el síntoma, a pesar de que voy a dedicar el próximo caso clínico de la lista de reproducción de Punto Único a Florence, una paciente que ilustra este tipo de situación, aprovecho para comentaros un pequeño caso aquí, para daros una pequeña muestra de la plasticidad cerebral del doctor Jean-Marc Espí. Jean-Marc Espí nos comentó un caso clínico en Barcelona sobre un varón con una epicondilitis bilateral simultánea, aparecida desde hacía 8 años, coincidiendo con intoxicación por ostras. El dolor no era sensible a los movimientos ni al clima. Había más dolor tras ingesta excesiva y alguna náusea, pero nada en los intestinos. O sea, nada en Yang Ming, que pudieras pensar en un intestino grueso, como meridiano. Había tenido alguna amigdalitis, una apendicectomía, y era un hombre con escasa confianza a nivel arquetípicamente masculino. Siempre muy tenso de nuca y espaldas, decía: agarro el volante. Más que cogerlo, lo agarro. La lengua expresaba viento porque la punta estaba temblorosa y tenía una capa lingual amarillenta. Los pulsos eran tensos, sobre todo en la posición del hígado, y vacíos en las posiciones chi bilaterales. Y claro, como que Espí no entendía el síntoma al final, después de analizarlo de varias maneras, se olvidó de él. Y pensó que este hombre estaba muy crispado a nivel muscular global. Y teniendo en cuenta el signo de viento en la lengua, los pulsos que apuntaban al hígado, pensó que tal vez la intoxicación alimentaria con ostras lo que había hecho era acabar de bloquear un yao medio que a nivel diafragmático ya estaba muy tenso, y que esto había atascado la función de drenaje del hígado alimentario. Y estableció que había como una línea de control a nivel de diafragma, que además, si ponéis los brazos en jarras, cae más o menos a la altura de los codos. Y pensó que toda esta línea estaba bloqueada. Y me sabe muy mal porque no encuentro los apuntes qué punto le hizo realmente. Pero se trataba de drenar el chi de hígado y olvidarse de la epicondilitis, la cual ulteriormente podía ser reinterpretada de otra manera, pero totalmente atípica. Y él no lo comentó, pero será interesante cuando veamos las patologías simbólicas de las zonas del cuerpo, como de alguna manera el codo es la distancia que pones con las cosas. Es como una puerta de aceptación del hecho de actuar, y con patologías del codo puede haber una dificultad de aceptar una vivencia, una situación, o miedo a la novedad y a lo desconocido. Es decir, una sensación de falta de control que este varón parecía evitar a toda costa.